Amigos de Telesur, bienvenidos a la entrevista de CIDE. Hoy recibimos a un hombre importantísimo del sindicalismo, Héctor Recalde. Muchas gracias, Víctor Hugo, por la invitación. Actual diputado. Exactamente. 2 años más. ¿Más sindicalista que peronista o más peronista que sindicalista? En realidad, yo soy abogado laboralista y soy peronista y fui sindicalista. Después fui abogado de la CGT durante muchísimos años, pero fui delegado de base. Un día en una asamblea se les ocurrió por qué no me presentaba para ser secretario general del sindicato de los trabajadores del ANSES. Y bueno, nos presentamos con una campaña de 2 meses, 3 meses. La oposición estaba conducida por un radical, hablando del peronismo, y ganamos una proporción muy importante, 4.500 a 1.500 en números redondos. Pero en realidad lo que a mí más me conmueve es la injusticia, no importa dónde. Y ahí en el primario decidí ser abogado porque yo pensaba, era un iluso, que la abogacía me iba a dar recursos para combatir la injusticia. Algunos da, otros no tanto. Hay algo que consiguió Héctor Recalde, muy pero muy importante, que me parece que es una notable síntesis entre lo que llamamos neoliberalismo y progresismo. Cuando se pone en marcha el gobierno de Menem, 1989, allá por julio, el 8, en diciembre se vota una ley que después será derogada y que de alguna manera abarca todo el espectro de lo que discutimos en estos días en la política de la Argentina, neoliberalismo o progresismo. Recordemos cómo fue aquella ley. Comienza en realidad con un acto imperial, digamos, 2 decretos. 1477, 1478 del año 89, después hay una ley que Cavallo interviene en esa ley y al final de cuentas no me quedé sin fe, sino que se quedaron sin ley. Eso, lo primero, yo tengo una guía cronológica para hablar de los temas. Y siempre comenzaba con esos 2 decretos, porque eran los primeros que dictó Menem. Y después seguía con todas las leyes regresivas que el neoliberalismo nos afectó a los trabajadores, a la sociedad afectó, no solamente a los trabajadores. Para hacerlo gráfico, porque no? A lo mejor en algunos países de América se da también, a los trabajadores decidieron pagarle con tickets. Con ticket canasta, así se llamaban, que era un vale. Si nosotros en la Argentina tuvimos un mal ejemplo, Patrón Costas le pagaba a sus trabajadores rurales con vales que les hacía comprar la comida en almacenes propiedad de Patrón Costas. Entonces ganaba por todos los esquemas. Estos vales reemplazaban el pago en efectivo. Y realmente yo analicé cuáles fueron las consecuencias. Es decir, un trabajador en vez de ganar 100, ganaba 120, pero esos 20 se los daban con ticket canasta para que pudiese comprar ¿qué? Y podía ir a un restaurante, ticket canasta era porque ticket restaurante, podía comprar, realmente se canalizaba por los restaurantes. Pero esos 20 pesos sobre los 100 del verdadero sueldo, ¿qué condiciones tenían? ¿Qué impedimentos tenían para el trabajador? Y para el trabajador, en primer lugar, no podía disponer de efectivo. Además. Estaba esclavizado en usar eso en una sola dirección. Pero las otras consecuencias, como no era remuneración, era un pago en especie, no había aportes y contribuciones para los jubilados. O sea, se autoperjudicaba todo el sistema jubilatorio. Se perjudicaba el sistema jubilatorio. El trabajador también se perjudicaba, porque si tenía una licencia por enfermedad, esos tickets canasta no se computaban para pagar el salario. Me imagino que no se el aguinaldo computaba. Tampoco, las horas extras tampoco, feriados tampoco, indemnizaciones menos. Es decir, realmente no existía. Era una estafa que solo se le puede ocurrir al neoliberalismo. Exactamente, exactamente. Abusaron la imaginación y como la historia nuestra, la historia de Latinoamérica, es una historia de avances y retrocesos, uno siempre tiene que estar alerta. Porque es cierto que los cambios que se hicieron a partir del 2003 fueron cambios estructurales muy trascendentes, pero no estamos exentos de algún retroceso disfrazado, encubierto, pero que, como diría Irigoyen, las efectividades conducentes perjudican a la patria. Había por lo menos 2 estafados, uno era el trabajador y otro el Estado. Exactamente. El Estado porque no podía recaudar lo que era el aporte del trabajador sobre esos 20 pesos que yo he puesto como ejemplo. También las obras sociales, porque hay un aporte de los empleadores del 6% y otros de los trabajadores del 3% para cubrir
todas las consecuencias de la salud y no se aportaba por En eso. millones de dólares, usted ha hecho el cálculo, Sí. Héctor Recalde, alguna vez. ¿Cuánto perdió el Estado? ¿En cuánto estafaron al Estado con un dinero que fue a los empresarios Sí. que vivían de esos tickets? Bueno, en conjunto, empresarios, seguridad social, salud, trabajadores, fueron 21.000 millones de dólares. Lo digo despacito porque a veces uno pierde sensación de lo que son 21.000 millones de dólares. Ahora, normalizada esta situación, calculé actualmente qué significa como ingreso hoy para el Estado, la salud y los trabajadores. Vamos a ir por partes. ¿Cómo no? Pasan los años, la situación es así. Durante mucho tiempo los trabajadores tienen el ticket canasta. Así es. ¿En qué momento esto va a cambiar? Sí, es muy interesante que presten atención a que 1989 es el comienzo de la década del 90. Los 90 empezaron en el 89, cuando tiene que ceder su lugar el doctor Raúl Alfonsín y entra Menem, que había prometido una revolución productiva que después se convirtió en una enorme traición, yendo hacia el neoliberalismo más acendrado. Revolución productiva y salariazo. Este fue el salariazo. Sí, ese era el salariazo. Bueno, es muy interesante marcar en qué momento usted empieza a luchar para cambiar esto. En el 89. Ahí comencé a escribir y terminé escribiendo cerca de una docena de libros, hasta que llega Néstor Kirchner en mayo del 2003, y entonces hay mejores posibilidades como para ir modificando. Claro, había mucha tarea gruesa que hacer. La ley Banelco, la ley del soborno en el Senado, eso concitó las primeras energías legislativas de Néstor Kirchner y se deroga esa ley en abril del año 2004, con voto opositor de lo que hoy es la Alianza Cambiemos. Entonces vamos avanzando hasta que en marzo del año 2007, yo digo, llegó el momento de sancionar, de proponer un proyecto de ley para derogar eso. Marzo de 2007 es el último año de gobierno de Néstor Kirchner. Exactamente. Pero ahí no se pudo conseguir todavía, era un proyecto. Era un proyecto que fue elaborado por la Comisión de Legislación de Trabajo que yo presidía, sacamos dictamen y estaba ya listo para ser tratado en el recinto. Por supuesto que cuando hay disidencias, hay observaciones, dictámenes en minoría por una cuestión casi le diría hedónica, es decir, sacarlo más fácil rápidamente para producir, van quedando rezagados los proyectos que tienen disidencia, observaciones o dictámenes en minoría. ¿Y cuándo el proyecto, la ley o el decreto es derogado? La ley, ya era ley ahí, ya era ley. Esto lo derogamos en la Cámara de Diputados el 28 de noviembre del año 2007. Ah, entonces es durante Kirchner que consiguen la derogación. Durante Kirchner. Y lo promulga Cristina en diciembre. Junté a los dos. Qué satisfacción, ¿no? Siendo presidente Néstor Kirchner, se deroga en la Cámara de Diputados. Después pasa al Senado y ya es Cristina Fernández de Kirchner la primera ley laboral que promulga. La primera ley laboral. Es decir, y además la segunda en general. La primera ley laboral de Sí. Cristina Kirchner termina con la primera ley o decreto. Sí, termina con toda esa patología jurídica. Con esa patología jurídica. He aquí que esto que les hemos contado no es lo más interesante para esta nota, sino que este señor, en la lucha por terminar con los tickets canasta, hubo un intento de soborno que tuvo que confrontar. En síntesis, ¿cómo sería? Piensen ustedes, los empresarios ganaban mucho dinero. Todo lo que perdía el Estado, miles de millones de dólares, habían pasado al sector empresario, o sea que había mucho dinero. Este es un ejemplo muy interesante de formas de corrupción de políticas públicas, además. Sí, sí. ¿Cuál es Es la historia? asombroso cómo empieza. Yo la presento un 18 de marzo. Casualmente es el aniversario del triunfo de Framini en la provincia de Buenos Aires, que es obviamente provoca un golpe, etcétera, etcétera. Al día siguiente me llama el director de Acor, que era la empresa, una de las dos empresas importantes cuantitativamente en el suministro de esto. Cuando me llama, yo, como diría Shakespeare, olía algo podrido en Dinamarca. Entonces yo siempre recibo, me puede llamar quien sea, trabajadores, comisiones internas, sindicatos, empresas, cámaras empresariales, yo recibo siempre. Pero como había un tufilio, lo recibí con el secretario de la comisión y dos asesores míos, como para que la cosa fuera una charla técnica, técnico-política, como se quiera, pero esos eran los límites de la charla.
En el transcurso de este proyecto, yo doy charlas en cámaras empresarias, cámaras binacionales. No sé si era en la cámara sueco-argentina o la brasileña-argentina, en una de esas, yo fui solo a hablar y me apareció el director de Accor. Y la verdad que no sabía cómo hacer para que no quedarme a solas con él. Es risueño, pero era difícil porque es muy violento tener una tentación o una oferta de un soborno y decir que no. Es violento, es violento. Entonces, en la medida que yo le escapaba, no se dan las circunstancias. Hasta que al final, en el estudio llevamos un juicio que lo llama Mariano Recalde, mi hijo mayor, lo ganamos y era con una escuela de hotelería. Y el director de esa escuela de hotelería le dice a Mariano, mirá, yo soy amigo de fulanito, que es el director de Accor, tendríamos interés en ver si podemos conversar sobre ese proyecto. Cortito. Mariano me viene a contar y digo, bueno, se terminó. Se terminó, basta, ya esta persecución, esta cosa que te mezclen a vos. Vamos a grabar con cámaras ocultas, con un corbatero. Hicimos todo lo que hay que hacer técnicamente para que no se diga que la cinta está editada, una cinta virgen, certificada el estado de virginidad por un escribano público, testigos de dónde colocábamos las cámaras, una en mi despacho, otra en el de Mariano y un corbatero. Todo así bien, una buena prueba. Una escena de película. Una escena de película. Pero con esta característica risueña. Se dio la hipótesis de conflicto de que no querían hablar en el estudio, ni en el despacho de Mariano ni en el mío. Entonces le invitan a Mariano a ir a la confitería que está enfrente del estudio. Bueno, se sientan y Mariano comienza a grabar con el corbatero, pero con esta característica, está sentado como yo. Y el corbatero estaba acá, le grababa las piernas a los interlocutores. Y entonces se tuvo el chispazo, eso es admirable, ¿no? Y se empezó a tirar para atrás para que pueda enfocar, el corbatero pueda enfocar la cara. Y se grabó todo, se certificó por escribano. ¿Cuánto le ofrecían? 20 millones de dólares. Yo pensando en los 21.000 millones de dólares que se llevaron, qué egoísta, qué poco que se sigan, ¿no? Sí, 20 millones de dólares. O sea, había varios ofrecimientos, que ellos los caracterizaron como una bicicleta, una pick-up o un Mercedes-Benz. La bicicleta era si yo todos los meses admitía un cobro para prolongar la agonía y que no saliera nunca. Después la pick-up era si hacía un proyecto más o menos que no molestara. Y el Mercedes-Benz hacía un proyecto a la medida de lo que querían las empresas. Cajonearlo para siempre. No, hacer un proyecto todavía más abusivo. Es decir, le pedían ya demasiado. Sí. Por eso era... No, pero ya con la bicicleta hubiera bastado. Realmente no. ¿Fueron presos? Bueno, presos no, pero está condenado. El director de la escuela de hotelería tiene una condena de 3 años. Y el director de Accor tiene otras consecuencias que ahora le cuento. El director de Accor está prófugo y la justicia lo está buscando con Interpol. Pero además de eso, como Accor era una filial de una multinacional francesa y la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico tiene normas, me fui a la Cancillería, pedí que citaran a Accor Internacional porque hay una responsabilidad, es un grupo económico. Y había trabajadores perjudicados, que eran los trabajadores que trabajaban en las empresas que expedían los tickets. ¿Por qué iban a pagar la culpa del soborno de los empleadores? Bueno, nos reunimos. Tuvimos una ventaja en esa reunión de conciliación prácticamente, a ver cómo componíamos. Sobre todo yo preocupado por los trabajadores. Vino el doctor, que fue diputado, compartimos varios años en la Cámara de Diputados, Ricardo Gil Lavedra. Y llegamos, Accor se allanó, Accor Internacional, la francesa. Y voy a decir una anécdota también esto. Y me acordaron, extenderle la protección de la obra social por 1 año más a todos los trabajadores, pagarle una compensación económica, publicar en 2 diarios que ellos elegían, Nación y Clarín, solicitadas donde reconocían lo que había sucedido y las cosas que iban a hacer. A mí me asesoró un penalista, que yo lo conocía por haber litigado en contra de otros, pero vio la relación entre abogados, era penalista, me aconsejó bien, la verdad, brillante, y una de las condiciones que le pusimos es que tenía que ser una donación de 100.000 pesos en aquel momento, estamos hablando de 2008, en beneficio de una ONG. Bueno, como a mí no me había cobrado un horario para asesorarme el abogado, le dije, bueno, elegí vos a qué ONG. Eligió Poder Ciudadano.
Poder Ciudadano, quien era presidenta de Poder Ciudadano era la diputada Laura Alonso. Sí. Estoy por revocarle la donación por ingratitud de la donataria. Sí, como uno de los motivos. Sí. Le agradezco muchísimo esta historia, porque sé que, después vamos a contar, tras la pausa, que la contaron recién, pero brevemente, para cerrar el episodio, cuando habían transcurrido varios años. En realidad no es que ustedes salieron a decirlo, sino que frente a ciertas circunstancias de la discusión de ahora, Héctor Recalde y Mariano Recalde, su hijo, que es presidente de Aerolíneas Argentinas, contaron a la opinión pública lo que había sucedido, porque además ya era necesario, porque había denuncias penales, etcétera, que había que llevar adelante. Enseguida volvemos. Es muy aleccionadora la historia que acaba de contarnos Héctor Recalde, sindicalista, diputado, porque también en cualquier lugar de América estas cosas son entendidas, pero nunca sabemos cómo son. ¿Cuántos sobornos habrán prosperado, Héctor? De leyes que no salieron, que favorecían al pueblo y favorecían al Estado, y en tiempos de neoliberalismo a ultranza quedan allí para siempre en manos de los que ganan contra el Estado y la masa de trabajadores. Así es. ¿Por qué lo contó finalmente? Lo conté porque en la Argentina y en la región, creo yo, estamos viviendo momentos muy especiales, momentos definitorios. Nosotros ahora, muy próximamente, el 22 de noviembre, vamos a tener que optar, la ciudadanía argentina va a tener que optar entre dos modelos. Y hay uno de los modelos en el que encabeza la Alianza Porteña, hablando de la región y la patria grande, esta es una candidatura porteña. Macri y Gabriela Michetti son oriundos de la capital federal, es decir, no han dado participación al interior. En realidad están encubriendo cuáles son sus programas, siguen los consejos de Durán Barba, hablando de América Grande, ¿no? Los consejos de Durán Barba son no digan lo que van a hacer, hablen de la felicidad, del diálogo, de la armonía, del amor y la paz, pero no hablen de lo que van a hacer. Del cambio. Del cambio, sí. Claro, que de eso en realidad tomó nota de lo que hizo Piñera. Mira, el cambio que se mandó Piñera. Piñera también jugaba con la idea del cambio. Claro. Tenía un cantito que decía hay que cambiar. Bueno, la gente bailaba eso. Sí. Yo digo cambio y fuera, porque lo que nos convendría es que no hubiera... El cambio que ellos buscan lo tuvo un fallido, yo no soy Sigmund Freud ni cerca, pero el fallido que tuvo María Eugenia Vidal cuando dijo vamos a cambiar pasado por futuro, o futuro por pasado, se confundió y ya no sabía qué decir, con muchas sonrisas y muy amable, porque prima la sonrisa. Ahora, la sonrisa, ¿qué esconde? Esconde todas estas cosas. Ellos quieren volver. Lo dijo Marchi con toda claridad. Por eso sacó este artículo. Yo normalmente de este tema no hablaba porque es muy autorreferencial. Decirme que quisieron sobornar, rechacé el soborno, 20 millones. No me gustaba. Parecía muy autorreferencial. Pero ahora hace falta quitarle las caretas, sacarle el antifaz. ¿Por qué? Porque Macri dijo, hay que bajar todos los costos y el salario es un costo más. No, es muy interesante que lo haya hecho Héctor, y quizás debió hacerlo antes, porque este es un gobierno combatido, como otros gobiernos progresistas, en función de supuestas corrupciones. Y estamos hablando de un hecho, yo diría, no heroico, pero maravilloso. No, yo cumplí con mi deber, pero tiene riesgos, porque si yo no podía probar, existe la falsa denuncia. Anoche supimos en el programa, por voz de la fiscal Cristina Camaño, cómo Kirchner mandó el testigo decisivo para que fuera preso un sindicalista muy, pero muy importante en la Argentina, José Pedraza. Yo no conocía tan a fondo la historia como la contó ayer. Quiere decir que un gobierno que puede limpiarse de esa manera frente a alguien que hasta ayer nomás había sido devoto del gobierno o seguidor del gobierno como Pedraza, y diputados que pueden proceder como ustedes, hablan muy claramente de un proceder que no tiene nada que ver con lo que muchas veces se trata de decir. Así que hizo muy bien en contarlo. Sí, lo que pasa es que no me gusta decirlo. Es incómodo, hay un pudor, pero hay también una necesidad. Yo creo que es lo hice ahora porque es un momento definitorio. ¿Por qué? Porque ¿cómo se puede bajar el salario? Se puede bajar directamente, que sería grosero, o se puede bajar con un ajuste o con una devaluación que están planteando. La devaluación licúa los salarios, como se licuó varias veces en nuestro país. Y la última vez, cuando explotó la convertibilidad, no solamente licuaron los salarios, sino que licuaron los pasivos empresarios. Ahora, en estos días, Héctor Recalde ha querido llevar a cabo una tarea todavía más enjundiosa que lo que hemos hablado. Se trata de
calibrar cuál ha sido la responsabilidad de los empresarios durante la dictadura. ¿Qué grados de complicidad? ¿Cómo se llama la ley que usted quiere llevar adelante? Es la creación de una comisión bicameral para que analice las complicidades económicas, civiles y financieras con la dictadura del año 1976. ¿Y qué apoyos abarca el ha periodo tenido? 76-83. Apoyos muy importantes y críticas también importantes. El apoyo legislativo fue bastante intenso, salvo la Alianza Cambiemos, que votó en contra. Es decir, el grupo Macri. Es decir, no votó en contra. Tuvimos 170 votos a favor. Voy a decir por qué me equivoqué. 170 votos a favor, con algunas disidencias parciales, y 14 abstenciones. Las abstenciones fueron todas del PRO, del Cambiemos, de la Alianza Cambiemos. Pero inmediatamente después le preguntan a Federico Pinedo, yo tengo respeto y afecto a Federico Pinedo. Estuvo aquí en el programa. Debatimos con mucha altura, ¿no es cierto? A veces se chufotea un poco, pero lo hacemos con afecto. Dijo que era una ley para perseguir y estigmatizar a empresarios. Y bueno, si es para perseguir y estigmatizar a empresarios, ¿por qué se abstuvieron? Tendría que haber votado en contra. Pero todas las leyes serían entonces para perseguir y estigmatizar Es decir, a alguien. La verdad que cuando uno quiere conocer qué es lo que pasó, cuando uno quiere tener memoria, quiere que haya justicia, no revancha. Si hay algo que nosotros somos esclavos, son de los principios republicanos que indican que la presunción de inocencia, el debido proceso legal y la defensa en juicio. Y eso vale para todos, para todo el mundo. Yo lo defendía de Narváez. Cuando el tema de la efedrina dije, bueno, pero goza de la presunción de inocencia. Hay sospechas, hay estado de sospecha, pero la presunción de inocencia... El problema es que esto abarca también a los medios de comunicación. No. Y ellos llevan la voz cantante para oponerse a todo esto y los políticos dicen lo que ellos hacen. Ahí está... Sí, pero en los medios de comunicación ya hay real malicia, que tendría que dar lugar a mayores acciones judiciales. Lo que pasa es que hay alguna cosa que yo no sé. Los medios hegemónicos, fundamentalmente Nación y Clarín, en el caso de Nación hay una cosa espantosa. Está gozando de una medida cautelar de hace 11 años por la cual no paga las contribuciones patronales que pagan el resto de las empresas. 5 años en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y tiene, bueno, son 30 millones de dólares por lo bajo con los que se quedó, se enriqueció y ellos saben sacar muy bien el dinero del país. Tienen 11 diarios en los Estados Unidos, sí. 11 diarios desde los que atacan desde los Estados Unidos a todos los gobiernos progresistas. Hubo un mes de enero de este año, publicaron en un solo diario que se llama La Prensa de Nueva York, creo que 125 notas contra Venezuela, para tomar un ejemplo, para tomar un país. O sea que son dineros que a ellos les facilitan mucho la vida, además para seguir operando desde el neoliberalismo y seguir haciendo mayores fortunas. Tal cual. Por eso yo digo que uno de los derechos que más se viola en nuestro país, a través de la prensa hegemónica fundamentalmente, es el derecho a la información. Cuando no hay información, se coarta la libertad, porque el ciudadano que no tiene información, Ramonet decía, dan información para ocultar otra información, ¿no es cierto? La que realmente vale, Ignacio Ramonet. Y en este momento, ocultar información, distorsionar la información y condicionar a la libertad hace que el ciudadano que va a votar sin toda la información que merece tener, no vota con libertad. Por eso necesitan, Héctor Recalde, también el poder político, porque de esa manera van a entender que se defienden mucho mejor, no va a haber leyes que lo molesten, esto que usted está propugnando, olvídese, no va a caminar, los empresarios nunca van a tener que dar la cara con un gobierno neoliberal si efectivamente gana Macri. No va a haber caminos a recorrer. Y así en muchísimos otros aspectos. Sí. Sectores que se sienten agredidos porque le tocan intereses, porque le recuerdan un pasado en el cual tienen muchas complicidades con todo lo que llamamos neoliberalismo, con militares y sin militares. Sí. Y de todo esto no quieren rendir cuentas. No quieren, absolutamente, pero hay una decisión política del Gobierno Nacional de que esto sea ley. Y en el Parlamento, en el Senado, mañana va a haber dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y seguramente va a ser ley antes de fin de año. O sea que cuando venga el próximo gobierno, ojalá sea Scioli, pero sea cual sea, el gobierno van a tener que constituir la comisión bicameral para investigar estos delitos, estas complicidades. Porque acá no solamente fue el afán de enriquecerse, de aumentar la tasa de rentabilidad, sino someter a los trabajadores. Y además de someter, no solamente someterlos, sino complicarse en la represión.
porque hay muchas investigaciones ya en curso judiciales, hace muy poco con la Veloz del Norte, con Levin, el presidente. Hay muchos testigos que dijeron cómo delataban a los trabajadores para que las fuerzas represoras los detuvieran, y ahí están los detenidos. Fue en ese ámbito de y Levin, algo peor, para la sociedad rural. En Salta estamos hablando. En Salta. La sociedad rural, en su sede en Junín, le cedió un predio de la propiedad de la sociedad rural a las fuerzas represoras para que edificara un centro clandestino de detenciones ilegales. De paso se compró un muy buen terrenito en lo mejor de Buenos Aires, Aires. En la zona de Palermo, donde más de un amigo de América debe conocer seguramente, las grandes exposiciones, etcétera, a precio vil, y nunca terminaron de pagarlo. Y cuando la ley se los quiso quitar, metieron las cautelares, que normalmente son las que juegan a favor del sistema. Claro, así como un vaso de agua no se le niega a nadie, últimamente el Poder Judicial, yo no hablo de la justicia, porque la justicia es un valor, el Poder Judicial concede cautelares hacia Rolete, declaraciones de inconstitucionalidades. Ese sería un tema para hablar el resto de la noche. Pero tenemos este tiempo nada más, Héctor. Ha sido un placer. No, el placer fue mío y le agradezco muchísimo. Yo sé que este programa se ve en toda América y la verdad, un saludo a toda la patria grande. Me da mucho gusto compartirlo con ustedes. Para todos los amigos de Telesur, nos reencontramos mañana con la entrevista de CIDE, si Dios quiere. Hasta entonces.